Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo con la paz y el amor de nuestro Dios. Quiero que abran sus Biblias, por favor, allá en Hechos, el capítulo 3, los versículos 1 al 10. Voy a dar lectura entonces a este pasaje que dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: «Míranos». Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. El tema de este sermón, mis queridos hermanos, lo he titulado Un milagro inesperado. Un milagro que no se espera, un milagro totalmente inesperado. Y quiero contar un milagro muy personal que me ha ocurrido a mí con mi familia, con mi esposa. Mi hija, aproximadamente de unos 2 años y medio a 3, ella fue desahuciada por los médicos. Y es terrible cuando eso ocurre con un ser muy cercano. Y les cuento esto para que más o menos ustedes entiendan lo que se siente pasar por esta experiencia. Recuerdo que el día domingo, por la tarde, el doctor dice y los médicos dicen: ya se le pueden llevar a casa a su hija porque ya no hay caso. Ya no se puede. Nosotros tristes llegamos a nuestra casa con nuestra hija. Tenía un problema pulmonar muy grave. Ya no daban resultados los antibióticos, entonces le costaba respirar. Y nosotros llevamos nuestra hija allí a casa. Y recuerdo que la entramos en el cuarto y le pusimos en la cama para orar. Era triste ver su rostro. Nos mirábamos con mi esposa: ¿y qué vamos a hacer ahora? El médico había dicho: yo voy a pasar a verles por si acaso, pero ya no hay vuelta, no hay caso. Y oramos. Y le pedimos al Señor que pusiera su mano sanadora y la sanara, la levantara. Y que si no la sanaba, si la quería Él llevar, que se la llevara. Pero que a nosotros nos diera el consuelo para poder enfrentar esa situación. Oramos, la dejamos allí. Y lo más interesante después, que pasa un tiempo y nosotros esperábamos que el Señor hiciera un milagro. Vino el doctor a verla
porque sabía lo que padecía. Y lo más interesante de todo, que él entró a la casa, le hicimos que entrara al cuarto, y el doctor entró y la vio. Y de repente él nos llama, nos dice, vengan. ¿Qué hicieron ustedes con esta niña? Ella estaba en la cama, sentada, jugando con el estetoscopio del doctor. Y el doctor dijo, pero esto no puede ser, dijo. Ella ya tendría que haber colapsado. La tomó y la llevó en su vehículo a su clínica, sacó estudios, análisis, vio sus pulmones y estaba curada. Nosotros tuvimos la oportunidad de agradecer a Dios. La llevaron donde otro especialista. Pero si esta niña no tiene nada, está completamente curada. Y nosotros pudimos ver en nuestras vidas un milagro inesperado, lo que el Señor puede hacer. Y aquí nosotros en esta mañana vamos a ver también un milagro inesperado de un hombre. Por eso es que quiero comenzar diciendo lo que pide un mendigo y un paralítico. Nosotros encontramos que Pedro y Juan van juntos a la oración. El texto relata lo que acontece cuando van al templo, cuando ellos van de camino hacia el templo a la hora de la oración. Un acontecimiento que no es usual. Lo que Pedro y lo que Juan van a hacer por un lisiado. Nosotros encontramos que ya anteriormente en Hechos 2:43 vemos algo muy interesante, lo que nos dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Los apóstoles hacían muchas maravillas y señales. Y Lucas está colocando aquí en esta porción un ejemplo de lo que los apóstoles harían. Maravillas y señales. En este caso, sanar a un hombre cojo, paralítico de nacimiento. Ellos van a la hora de la oración. Ellos ya tenían el hábito de la oración. Los apóstoles consideraban que la oración era algo importantísimo para todo lo que nosotros tenemos que realizar en nuestras actividades y en nuestra vida. Todo esto debía ser acompañado de oración. Así que a esa hora de la oración ellos van. ¿Te has fijado, mi querido hermano, cuán difícil nos cuesta tomar el hábito de la oración? Dios mío, es una lucha. ¿Tú tienes el hábito de la oración? Llama la atención el celo por la casa del Señor. Ellos podían orar en cualquier parte, de hecho lo hicieron, pero cuando ellos fijaban un tiempo de contactarse con Dios, ellos iban a la casa del Señor. Para el pensamiento judío, para el pensamiento de aquella época, orar en el templo lo consideraban algo muy, pero muy aceptada por Dios. Si yo voy a tu casa, Señor, y allí yo derramo mi corazón, yo sé que tú me vas a escuchar. Era una convicción que ellos tenían. Mostraba como que hay una cercanía entre mí y Dios. ¿Se recuerdan ustedes la oración de Ana? ¿Dónde se fue a orar? Estaba pero muy derrotada. Ella estaba pero muy, muy angustiada. Pero ella se fue allí a orar en el templo. Y le entregó su situación a Dios. Ellos podían decir, oramos en donde estamos, pero ellos fueron al templo. El texto dice a la hora 9. Al parecer dejaban ese tiempo para la oración. La hora de la oración. Especifica el tiempo allí en la expresión la hora de la oración. Da la idea como si esto estaba planificado.
Si para mí es importante la oración, debe estar en la planificación de mis actividades. Ustedes se fijan, fijamos actividades para todo y las marcamos en nuestros horarios. Tal día tengo cita, tal día tengo esto, tengo que hacer aquí, tengo que hacer acá. Nos llenamos todo nuestro calendario de nuestras actividades. Pero ¿cuándo dejamos el tiempo para una oración planificada? Yo voy a dejar este tiempo para contactarme con Dios. Nosotros encontramos que ellos iban allí al templo, a la oración, la misma hora en que el Señor había exclamado en la cruz, consumado es. En Juan 19, como en Mateo capítulo 27, dice, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A esa hora, estos discípulos iban al templo a orar. Si para ti es importante la oración, ¿dónde está en tu planificación? ¿A qué hora tú estás orando? Para los discípulos, esto era la hora de la oración. Voy a abrir mi corazón al Señor. Si nosotros queremos ver grandes cosas en nuestra vida, tenemos que formar ese hábito de la oración de una manera voluntaria, en todo tiempo, en todo momento. Aquí nosotros encontramos el mendigo paralítico, un cojo de nacimiento. Es decir, nació cojo. No es que se enfermó después, sino que nació. Tenía problemas en los pies, en los tobillos, en los huesos, en los nervios, en los tendones, en los músculos. Ese era el problema. Así nació. El pobrecito nunca pudo caminar. Nunca tuvo la dicha de ser tomado en las manos de su mamá y poder hacerle caminar porque no podía. ¿Qué oportunidad tenía de progresar este pobre mendigo? Ninguna. ¿Podía trabajar? No. ¿Podía formar una familia? No. ¿Podía manejarse solo? ¿Podía asearse en forma personal? No. Él era una persona dependiente. Tuvo, por así decirlo, una niñez muy triste. Quizás sentado siempre viendo a otros jugar, moverse, saltar, correr. Él no. Tuvo una juventud sin planes. ¿Qué plan podía hacer? Si no me puedo ir de aquí solo a ninguna parte. Todas las oportunidades para él estaban completamente cerradas. Estaba inmovilizado y dependía de otros para vivir. Por esa razón le ponían en la puerta para poder mendigar. ¿Qué otra cosa podía hacer? Solo mendigar. Fue creciendo, pero no podía hacer nada, no podía desarrollarse como persona. Y quizás esto, el mendigar, entonces lo comenzó a hacer desde muy joven y no podía hacer otra cosa. Mendigar, pedir limosnas para poder subsistir. No había otra alternativa. Lo único que necesito es pedir limosnas para no morir de hambre. Un hombre en este estado tampoco podía entrar al templo. No podía entrar de esa forma al templo. Hechos capítulo 4, versículo 22, relatando este hecho y algunos acontecimientos que sucedieron, nos dice que este hombre tenía 40 años. 40 años es cuando le sucedió este milagro. Toda una vida, toda una niñez, una adolescencia, una juventud y parte de la vida adulta, madura por así decirlo, perdido. No podía hacer nada.
En ese tiempo no habían entidades de beneficencia, no habían tampoco fundaciones que a lo mejor le podrían ayudar a subsistir, enseñarle algún oficio, a poder enfrentar la vida. Nosotros encontramos que no habían. Lo único que a él le tocaba era mendigar. Mis queridos hermanos, y esto nos debe llevar a una reflexión bien profunda. Dar gracias por lo que Dios nos da en este tiempo en cuanto a la salud. Señor, gracias por la salud. Gracias porque me mantienes con vida, me mantienes con fuerza para seguir adelante. Así que este hombre lo llevan allí a la puerta del templo llamada La Hermosa. Bueno, y su nombre va muy bien con este nombre, la Puerta La Hermosa. Era una puerta alta, más o menos de 22 metros de altura. Era de bronce, era cubierta de oro, de plata, era labrada. Y era el lugar muy apropiado para pedir limosnas. Era el lugar donde los judíos ayudaban a esta clase de personas. Los que estaban allí sentados en el templo, a la entrada del templo, sin poder entrar, las personas iban y daban limosna. Era la tradición judía de dar limosnas. Era tomado como un acto de hacer lo correcto, de hacer lo bueno. Yo estoy haciendo algo bueno cuando doy una limosna. Deuteronomio 11:15 nos dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Vas a tener que tú proveerle a esas personas. Por eso nosotros también hoy debemos ayudar a los desvalidos. También es un llamado para nosotros, los hijos del Señor, de atender a aquellos que son lisiados, que están imposibilitados de moverse. ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? No te olvides de Deuteronomio capítulo 15:11. Pero esto nos lleva a la actitud de Pedro. Pedro y Juan dice que lo miraron. No hubo indiferencia. El contacto ocular es muy importante. Cuando hay algo que nos importa o no nos importa, nosotros no miramos. Cuando nosotros tomamos ese contacto ocular, entonces es importante porque se produce allí un relacionamiento con la persona con la cual nosotros miramos. ¿Se ha fijado usted cuando va por la calle y vienen las personas y los que manejan y te ofrecen cosas? Si tú los miras, ellos inmediatamente se acercan a ti y te dicen, mira, acá tengo limones, tengo naranjas. ¿Y por qué vienes si yo ni siquiera lo he llamado? Pero que tú lo miraste. Hubo un contacto ocular. El mirar atrae a las personas. Y si hay algo que está esperando esa persona, entonces le hago una llamada sencillamente mirando. El cojo debía estar feliz cuando escucha estas palabras. Míranos. ¡Wow! Sí, claro que lo voy a mirar. Pone un gran interés, porque él esperaba un gran donativo. El cojo allí pone atención, mirándolos también. Les mira. Quizás estiró sus manos para recibir algo. Quizás él se pregunta, ¿qué es lo que me van a dar? ¿Cuánto es lo que me darán? Me van a dar un gran donativo. Había mucho interés por parte de él. Sabía que algo iba a recibir de ellos, porque ellos habían dicho, míranos, míranos. Y esto le ponía muy feliz. No pensaba él que iba a recibir algo mucho más valioso que el dinero. No pensaba que él iba a recibir salud, que él iba a recibir sanidad. Él no estaba pensando en eso. Estaba pensando exclusivamente en el dinero que recibiría. Nosotros, mis queridos hermanos, debemos esperar en Dios. Es mucho más grande que esperar en lo que el hombre nos puede dar. Lo que Dios da siempre es lo que nos conviene, aunque muchas veces nosotros no lo entendamos.
pero Él nos da mucho más. Lo que Pedro le da, ¿qué es lo que le da Pedro? Pedro le dice, oye, no tengo plata, no tengo oro. ¿Qué palabras de más desilusión para este mendigo y cojo? No me van a dar nada. ¿Qué será lo que me van a dar? Yo espero dinero. Esa es la solución para mí. Esto no me va a ayudar. Ellos no me apoyan en mi condición en la que me encuentro. A menudo nosotros también pensamos como ese mendigo, que el dinero va a solucionar todo. Pero olvidamos nosotros que como hijos de nuestro Señor, que Él hace mucho más de lo que el dinero puede dar. Pensamos que si tenemos, con esto vamos a solucionar. Pero Dios nos da mucho más de lo que nosotros muchas veces estamos esperando. Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero te voy a dar algo. Lo que tengo te doy. Aquí él con estas palabras le provee esperanza. Fueron momentos muy rápidos, muy cortos. No tengo plata ni oro, pero algo que no esperas es lo que yo te voy a dar. Pedro quiere darle algo más valioso que el dinero. Que su vida cambie. Que él tenga un relacionamiento con nuestro Señor Jesucristo. Y de paso, que tenga la salud. Podríamos decir que Pedro le iba a dar el paquete completo, total. Recordemos, mis queridos hermanos, lo que Jesús le había dado a los discípulos. En Lucas 9:1 nos dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Yo les doy el poder y autoridad para que ustedes hagan sanidades, expulsen los demonios y para que ustedes prediquen allí mi reino. Pero ocurre lo más interesante, la curación del cojo. Él le dice, levántate y anda en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. Pedro está dando una orden con poder y autoridad. Levántate y anda. Y lo tomó de la mano derecha y lo levantó. Una acción llena de fe. Pedro ni siquiera él dudó de la situación, sino que él, cuando dice esas palabras, inmediatamente toma su mano y lo levanta. Una acción de fe. En él no hubo titubeos. ¿Será que él se va a levantar? A lo mejor no, a lo mejor yo me estoy extralimitando. Pero nosotros encontramos que no. Él dijo esas palabras e inmediatamente tomó allí su mano y lo levantó. Una acción llena de fe. Él dice en el nombre de Jesús de Nazaret. Noten que menciona la palabra Nazaret. Y Pedro está muy acostumbrado a usar esta expresión. Pero el nombre Nazaret era un nombre despectivo para Jesús. Se había utilizado a modo de insulto para él. Pero nosotros encontramos que lo que nos está relatando acá Lucas está dando una óptica sobre la situación desde un punto muy interesante. No olvidemos que Lucas era médico, era un doctor de aquella época. Y usaba palabras médicas para relatar este milagro. Si usted se fija, él está usando la palabra pies, está usando la palabra tobillos y él está usando la palabra saltar. En este milagro lo que ocurre es que los pies y los tobillos se hicieron fuertes. Y saltando lo hizo rápidamente, dando a entender que sus huesos habían vuelto a su lugar de origen, volvieron a ocupar el lugar correcto. Él era un lisiado y todo de una manera allí tomó el lugar que le correspondía para que esos pies y tobillos pudieran funcionar. Sus huesos
sus músculos, sus nervios, sus tendones. Todo eso estaba comprometido, todo eso estaba desarticulado, no se movían. Lucas describe médicamente este hecho cuando él dice que salta, la expresión saltando, es decir, todo volvió a la normalidad. Y allí está el milagro. Él había nacido con esta deformación en los pies, deformación en sus tobillos, en sus huesos, en sus músculos, en sus tendones. Esto nos muestra que para Dios no hay nada imposible. Lo que salió mal, lo que llegó mal, como siempre solemos decir, no, esto vino de fábrica mal. Podríamos decir básicamente lo mismo con este hombre. Este vino mal de fábrica, nació así. Lo que salió mal, lo que llegó mal, Dios lo arregla. Y esto es maravilloso. Y ese es un milagro inesperado. Lo que se descompone, lo que llega terrible, Dios lo arregla. Nosotros mismos en nuestra vida espiritual llegamos muertos en delitos y pecados y Él nos da nueva vida. ¿Se fijan? Todo lo que viene mal, Dios lo arregla. Llegamos miserablemente, quizás con muchos problemas, dolores, ansiosos, pero Él lo arregla, porque para Él no hay nada imposible. Y nosotros encontramos la actitud de este hombre sanado en los versículos que nos quedan. Y para eso tenemos que tomar en cuenta y hablar un poco acerca de los milagros. En primer lugar, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios nunca cambia, es inmutable. Inmutable en su ser, en su esencia y en su relación con sus hijos, no cambia. Él no es un Dios que cambia. No es un Dios que dice, sí, hoy te ayudo y bueno, y mañana no sabemos. Es un Dios que se mantiene de una manera inmutable. Nos dice que no hay sombra ni mudanza de variación. Tiene el mismo poder y autoridad. Y Él puede hacer milagros de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a lo que tú quieres. Porque Él es Señor de señores, Rey de reyes. Y nadie puede levantar su mano contra Dios y decirle, ¿y por qué tú haces esto? ¿Y por qué no haces esto otro? Daniel nos dice que los hombres son considerados como nada ante la presencia, ante la soberanía de nuestro Dios. Él tiene el mismo poder y autoridad. Es Dios, es Señor, es regente y Él hace todo de acuerdo a su voluntad, no a la tuya ni a la mía. Y esto es algo que a nosotros nos cuesta entender y ponerlo en práctica. Nosotros nos damos cuenta que el lisiado pudo allí experimentar de quién es Dios y lo que puede hacer. Él se dio cuenta de lo que Dios puede hacer. Fíjense ustedes que los judíos que estaban en contra de lo que hacía Jesús, milagros y señales, ahora se ven obligados a cambiar de opinión. Los propios judíos que decían, no, tú no puedes hacer eso, tú no. Nosotros encontramos, explicando esta situación en el capítulo 4, versículo 16, cuando ocurre esta situación, los fariseos se preguntan, ¿qué haremos con estos hombres, con Pedro y Juan, que habían hecho este milagro? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Oye, tenemos que aceptarlo. Así que ellos comienzan a aceptar los milagros y las señales que los apóstoles estaban haciendo. Ellos tuvieron que aceptar este hecho. Pero ¿cuál fue la actitud del hombre cojo? Nosotros hemos visto lo que hizo Pedro y Juan. En primer lugar dice que este hombre fue al templo. Entró al templo caminando, saltando
y alabando a Dios, ahora puede saltar. Es interesante notar que vuelve a repetir esta palabra saltando otra vez aquí en el pasaje, diciendo, oye, mis huesos, oye, mis músculos, mis tendones, mis nervios, todo ha sido puesto en su lugar, así que ahora yo ¿qué hago? Salto, demuestro lo que Dios ha hecho en mi vida. Así que encontramos que se juntó con ellos. No dice, oye, ¿sabes que yo me voy solo? No, él se dio cuenta que estos eran siervos de Dios, discípulos del Señor, y se unió a ellos y se fue con ellos al templo. Oye, yo los acompaño a la oración ahora. Ahora puedo ir, entrar caminando y saltar y estar con ustedes. Él se puso a adorar a Dios. La gente lo reconoce. Oye, este no es el mendigo que estaba ahí en la entrada de la puerta. Era común verlo. Tenía la edad de 40 años. Y saben, mis queridos hermanos, es probable que Jesús lo hubiera visto antes. El Señor Jesús es muy probable que lo hubiese visto. Vio a ese hombre allí sentado, que era desde su nacimiento que estaba así. Y estaba allí, sentado en la puerta, la hermosa. Constantemente allí lo dejaban. En alguna oportunidad el Señor Jesús podía haberlo visto. Y Jesús no lo sanó. Jesús no lo sanó. Si él tantas veces pasó por allí, en ese tiempo, tantas veces anduvo por allí y no lo sanó. Para Dios es muy importante su tiempo, no mi tiempo. El Señor Jesús hace las cosas en su tiempo y de acuerdo a su voluntad. Ni antes ni después. En el tiempo oportuno, Él contesta. Si quiere, Él lo hace, porque es su voluntad. Nosotros pensamos que el Señor está obligado a que Él nos conteste todo lo que yo quiera. No. El apóstol Pablo tenía allí una petición muy importante. Señor, por favor, sáname de este aguijón que tengo. Él tenía un dolor. Sáname, por favor. Quiero que me sanes para servirte mejor. Y el Señor Jesús, ¿qué le dijo? No, no te voy a sanar. Confórmate con la salvación que te he dado. Y el apóstol Pablo dijo, amén. Él aceptó la voluntad de Dios. Por eso es que es importante esta situación. Dios hace las cosas en su tiempo. Dios sanó a este hombre a través de sus apóstoles. Ese era el tiempo y esa era la voluntad de Dios. Mi hijo no te va a sanar, pero sí lo van a hacer los discípulos. Ese era el tiempo. Y una de las cosas que más nos cuesta a nosotros es aceptar el tiempo de Dios. Y nosotros tenemos que estar siempre reconociendo a nuestro Señor. Mira, Señor, si tú quieres hacerlo bien, si tú no quieres, confiamos en ti que nos vas a dar otra salida, o tú nos vas a reconfortar, o tú nos vas a dar el consuelo que necesitamos. Pero es la voluntad de Dios la que nosotros debemos respetar, es la voluntad de Dios a la cual nosotros debemos sujetarnos. Lo oramos en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, tu voluntad, no la mía. Nosotros encontramos que este hombre ahora entra al templo y le adora, le agradece por lo que ha recibido. Es decir, ahora puedo desarrollar mi vida. Tengo 40 años, pero me queda un tiempo más adelante en el cual yo puedo comenzar a desarrollar mi vida. Y una de las cosas es que tengo que ser agradecido al Señor. Y al parecer lo hace este hombre. Milagros. Un milagro inesperado.
Un milagro inesperado como el de mi hija que les acababa de mencionar al principio. Creo que los que son padres y tienen a sus hijos entre la vida y la muerte es una cuestión muy complicada. Y yo doy gracias al Señor y alabo al Señor porque Él hace su voluntad. Pero una de las cosas que nosotros tuvimos que aprender con mi esposa, porque esto no nos pasó una vez, sino que nos pasó después con nuestro hijo Carlos, la misma historia otra vez. Señor, si tú quieres, sana. Si no la sanas, danos el consuelo. Y nosotros tenemos que aprender, muchas veces con lágrimas, muchas veces en oración, a podernos sujetar. Pero hay milagros hoy en día. ¿Por qué no se dan cuando yo quiero? Y debemos considerar algunos aspectos. En los tiempos de Jesús, en los tiempos de los discípulos, eran necesarios los milagros para dar garantía de la verdad y el poder del Evangelio que estaba iniciando, para demostrar al mundo que el Evangelio era verdad, que Jesucristo era real, que Dios sí hacía grandes señales. Mis queridos hermanos, los milagros suceden cuando hay fe. Jesús en algunos lugares no hizo ningún milagro porque había incredulidad. Mateo 15:58 nos dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Los milagros funcionan cuando hay fe, cuando confío, cuando dependo de Dios. Y no es de palabra, sino que es de actitud. Cuando hay hábitos que demuestran esa confianza. Por eso es importante siempre mantenernos firmes en las cosas del Señor, para que estemos preparados para lo que venga. Los apóstoles, por otro lado, recibieron el poder y la autoridad de realizar los milagros, y los apóstoles fueron únicos. No hubieron más apóstoles. Ellos fueron únicos. Que hoy día muchos se llamen apóstoles, no significa que sean como los apóstoles que el Señor Jesús llamó. Estos apóstoles que el Señor llamó no se repiten más. Ellos fueron los que recibieron el poder para realizar esos milagros. ¿Se siguen produciendo milagros? Muchas veces nosotros queremos que siempre se hagan milagros y que las cosas se solucionen milagrosamente. Pero mis queridos, Dios no hace milagros cuando nosotros los hombres podemos hacer lo que nos corresponde. Un ejemplo, si yo tengo que rendir un examen en la facultad y yo no estudio y le digo, Señor, por favor, haz un milagro y que yo obtenga una buena calificación, ahí no va a haber ningún milagro, porque es algo que yo podía hacer, es algo que sencillamente a mí me correspondía estudiar. Y muchas veces pensamos que los milagros son algo mágicos. El milagro está cuando hay un imposible de hacer. Los milagros ocurren cuando ya no hay salida, ya no hay caso. A nosotros, a nuestra hija, le dijeron, oye, ya no hay caso, llévenla a casa para que fallezca. Ya no resiste más los antibióticos, ya no hay más, no se puede más, no hay más que hacer. Este hombre cojo de nacimiento, oye, nació así, ya no hay caso, no se puede hacer nada. Los milagros están y Dios obra cuando sencillamente hay un imposible de hacer. Después de lo que he hecho, de lo que a mí me corresponde hacer. Es como lo hace la enfermera,
Y esto no lo puedo olvidar. Ustedes saben la herida que tuve y la enfermera me cortaba y me sacaba las carnes allí, las costras. ¡Wow! Y ella decía, la curación ya está hecha, está lista. Ahora esperamos que Dios haga el resto. Ahora esperamos que Dios la sane. Si lo hace el Señor, es por alguna razón poderosísima. Si Dios ejecuta un milagro en nuestras vidas, es por una razón muy poderosa, con algún propósito. Y si no hace un milagro en nuestras vidas, también es por una razón muy poderosa, que muchas veces no lo entendemos, no lo comprendemos, pero debemos confiar que todo está en sus manos y que Él no se equivoca en lo que hace. Esto no quita lugar que me refugie y pida ayuda y consuelo. Él algo hará para ayudarme, como el salmo que nosotros leímos. En ti, oh Jehová, he confiado. Por favor, en ti confío. Yo me refugio en ti. Yo me pongo bajo tu amparo. No entiendo qué es lo que va a pasar, qué va a hacer, pero yo me entrego en tus manos. Él algo es lo que hará. Algo querrá enseñarme. Algo quiere que yo aprenda. Algo hará para que yo pueda enfrentar esa situación dolorosa cuando Él dice no. El mendigo quería dinero y Dios no se lo dio. Lo que le dio básicamente fue algo mejor. Dios a veces no nos da lo que pedimos. Y Él sabe las razones de por qué y no se equivoca. Y no nos da algo más allá de lo que podamos soportar. Dios es un Dios sabio. Dios sabe hasta dónde yo puedo soportar y aguantar el dolor, una situación. Él sabe hasta cuándo. Él nunca nos va a dar un peso más allá de lo que yo no pueda soportar o enfrentar. Por eso es que debemos ver cómo termina el Salmo. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Nuestra esperanza tiene que estar siempre en Dios. Haga lo que haga su voluntad, como Él quiera. Señor, yo espero en ti. Un milagro inesperado. El mendigo y el paralítico tuvo una situación muy terrible, desde nacimiento, sin poder enfrentar su vida. Pedro tuvo una actitud de misericordia, no de indiferencia. Lo miró. Y nosotros encontramos que los amó en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cómo respondió este hombre? Este hombre que fue curado respondió allí, alabando, adorando, acompañando a los discípulos al templo para orar. Mis queridos hermanos, nosotros debemos esperar en Dios en todo tiempo, en todo momento. Sea cual sea la dificultad, sea cual sea la situación por la cual tenemos que atravesar o enfrentar, debemos refugiarnos, que esperamos en la soberanía de Dios. Él tiene cuidado de mí. Él hará su voluntad en mi vida. Él sabe las razones de por qué lo hace. Él me da la fortaleza para que yo pueda enfrentar lo que venga para honra y gloria de nuestro Dios. ¿Estamos dispuestos a esperar en Dios? ¿Hay algún imposible en tu vida? ¿Hay alguna situación por la que estemos pasando? Es el tiempo de que nosotros podamos decirle, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Si tú quieres hacer un milagro inesperado en mí, gloria sea tu nombre. Si tú no lo quieres hacer, de todas maneras también te glorifico. Oremos al Señor. Amado Padre, te alabamos y te damos gracias
Gracias, Señor, porque tú eres un Dios poderoso, porque eres inmutable, porque estamos en tus manos, porque tú tienes el control de todas las cosas. Y gracias porque tú sabes lo que es mejor para nosotros. Por eso te damos gracias. Ayúdenos a estar siempre sujetos a tu palabra y a tu voluntad, a esperar en ti, porque tú tienes la última palabra en todo. Señor, sabemos que tú puedes hacer imposibles en nuestra vida. Y Señor, si tú los haces, gloria sea tu nombre. Padre, y si está en tu voluntad en no hacerlo, sabemos que tú nos darás el consuelo, la dirección, y tú nos prepararás, o quizás, Padre, nos darás algo mucho mejor. Gracias, Señor. Aumenta la fe en nosotros y ayúdanos a aferrarnos a ti constantemente. Señor de la gloria, te alabamos, te adoramos. Enséñanos a orar. Cuán importante es calendarizar esto de la oración contigo. Como hijos tuyos, ayúdenos a que esto esté en nuestra planificación diaria. Dejaré este tiempo para hablar contigo, mi Señor. Dejaré este tiempo para orar con mis hermanos, contigo. Ayúdanos. En tus manos nos encomendamos y rogamos todo